Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo crear un entorno de trabajo basándonos en lo que es Docker Compose, pero en esta ocasión pues vamos a crear contenedores para trabajar con el framework Laravel. Entonces tenemos Docker Compose, crear un conjunto de contenedores con Docker Compose para trabajar con Laravel. ¿En qué van a consistir nuestros contenedores? Bueno, partiendo de los requerimientos de Laravel, necesitamos, lógicamente, lo que es un servidor web, un contenedor con capacidad de manejar lo que es un servidor web. En este ejemplo en específico, nos vamos a basar en lo que es Nginx, el servidor web Nginx. Luego necesitamos obviamente una base de datos. Necesitamos otro contenedor con la base de datos MySQL. Necesitamos también PHP. Ahora, el tema de PHP, a ver, generalmente cuando se trata de desarrollo web, generalmente viene acá, ya sea dentro del servidor web o el servidor web como parte funcional de lo que es PHP. Pero en este caso en específico, al estar Laravel como nuestro entorno de desarrollo principal, PHP tiene que tener un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque para construir el proyecto en Laravel necesitamos hacer uso de Artisan y Composer. Entonces PHP tiene que ser, o tiene que tener la capacidad más bien de poder ser ejecutado por una línea de comandos para que pueda ejecutar el comando, el script con los comandos necesarios de Artisan, para que por Composer pues se pueda descargar todo lo que es el proyecto Laravel, se pueda crear el proyecto Laravel. Esto implica que también tenemos que tener como contenedores lo que es Artisan, y tenemos que tener también a Composer. Deben ser servicios disponibles para este conjunto de contenedores, que todos en conjunto pues nos van a ofrecer una plataforma de trabajo para poder construir nuestro proyecto en Laravel. Entonces con Docker Compose, en esta ocasión vamos a crear estos contenedores para poder tener nuestro entorno de desarrollo en Laravel y poder desarrollar ahí. Obviamente también vamos a tener una red acá, una red simulada, a la cual pues se puedan conectar nuestros contenedores. Estos contenedores van a tener también su propia red acá dentro de Docker Compose para completar todo nuestro entorno de trabajo. Bueno, vamos a empezar entonces. A ver, me voy a abrir una terminal de trabajo. Ahí está. Vamos a empezar creándonos una nueva carpeta. A ver, voy a acceder a mis documentos. Acá me voy a crear la carpeta Docker Laravel. Vamos a entrar ahí. Y pues acá vamos a abrir Visual Studio Code. Muy bien, acá vamos a crearnos un nuevo archivo, que es el Docker Compose.iml. Ahí está, Docker Compose IML. A ver, vamos a empezar definiendo lo que va a ser nuestra red. Networks. Vamos a definir una nueva red a la cual voy a llamarla simplemente Laravel Network. Así. Esta va a ser mi red sobre la cual
todos los contenedores se van a conectar. Los servicios, services, necesito un servidor, server, le voy a llamar este servicio, necesito PHP, necesito mi base de datos, voy a llamar al servicio de mi base de datos, MySQL, PHP MyAdmin, necesitamos también lo que es Composer y Artisan. Estos son los servicios que vamos a utilizar o los contenedores que vamos a construir para todos los servicios necesarios para construir nuestra aplicación, nuestro proyecto con Laravel. A ver, vamos a ir con server. A ver, la opción build. Bueno, build lo vamos a desglosar en un contexto. El contexto va a ser la misma carpeta de trabajo, y para construir este servicio, bueno, nos vamos a organizar. Acá vamos a crear una carpeta que se llame Dockerfiles, y el Dockerfile específico para este servicio va a estar ubicado dentro de esa carpeta, Dockerfiles, nginx.dockerfile. Ese va a ser nuestro Dockerfile para construir nuestro servidor. ¿En qué va a consistir este Dockerfile? Voy a hacer una pequeña pausa acá. Vengo a Dockerfiles, voy a crear un nuevo archivo, nginx.dockerfile. Recordemos que el archivo Dockerfile es el que se encarga de la construcción de los contenedores a partir de imágenes existentes. Entonces voy a utilizar como imagen base precisamente Nginx, y como tag, como versión, voy a escoger este de acá, versión estable basada en la distribución Alpine. Esta es una de las imágenes más utilizadas cuando se trata de desplegar un servidor Nginx. El único detalle a tener en cuenta es que como vamos a trabajar con la distribución Alpine, pues tenemos que adecuarnos, o nuestros comandos que requieran ciertos servicios y ciertas dependencias van a tener que adecuarse a esta distribución. Ahora sí, nuestro directorio de trabajo. Bueno, lo voy a definir acá. Desde Nginx conf.d. A este directorio de trabajo yo le voy a copiar. Voy a crear una carpeta en Nginx. Default.conf. Y eso es lo que voy a copiar ahí. Es decir, este archivo de acá pues va a definir la configuración por defecto de mi servidor. ¿Qué comandos vamos a ejecutar? Vamos a mover el default.conf al default.conf establecido en el contenedor. Otro directorio de trabajo que vamos a definir, que es donde están los archivos del servidor, es var www.html. Y pues vamos a copiar específicamente una carpeta src que nos vamos a crear enseguida. Lo vamos a copiar a ese directorio de trabajo. Bueno, acá en la raíz src, siguiendo las especificaciones y recomendaciones de nombres de carpeta, es la carpeta donde se va a ubicar el proyecto en Laravel. ¿Sí? Por encima de src, en la parte superior, están los archivos de configuración de Docker, y dentro de src simplemente va a estar lo que es el proyecto en Laravel. Entonces este es mi archivo Dockerfile para el servidor Nginx. La imagen, defino un directorio de trabajo.
a ese directorio de trabajo voy a copiar un archivo de configuración que va a estar ubicado en la carpeta nginx. El archivo se llama default.conf. Va a ir a esa ruta. Voy a mover ese archivo que lo tengo acá local al default.conf, que va a estar dentro del contenedor. Y respecto al código, esta es la carpeta del contenedor, dentro del contenedor donde están los archivos del servidor web, y pues lo que esté dentro de mi carpeta src lo voy a llevar ahí adentro. He definido acá un archivo de configuración en una carpeta llamada nginx. Bueno, voy a crear acá a nivel superior esa carpeta nginx y dentro el archivo default.conf. Este archivo de configuración del servidor, bueno, parte de acá, el servidor va a escuchar por el puerto 80. Definimos las prioridades con el index. Primero, luego index PHP, y de no existir el PHP tiene que existir el HTML. El nombre del servidor simplemente va a ser localhost. Acá la raíz del servidor, ojo con este cambio, var www.html y public. Pero eso varía respecto acá. Sí, varía respecto acá. Para nginx, como cualquier otro servidor web, esta es la raíz a partir de la cual pues se van a mostrar o se van a servir los archivos del servidor hacia el cliente. Pero recordemos que Laravel, en el proyecto Laravel, está pues todos los archivos necesarios del framework, y se construye todo a partir de la carpeta public, que es donde está el index. Entonces vamos a definir que esa carpeta public sea la que va a estar visible hacia afuera. Eso lo hago en la configuración del servidor. Por eso acá, a la ruta anterior, pues le aumento lo que es el public. Algunos otros parámetros, como por ejemplo location, la raíz, y acá vamos a definir la opción try files, variable URI o URL seguida de una barra. También definimos acá lo que es index.php, index.php con lo que sería el query string. Tenemos que definir esto puesto que pues para el sistema de navegación de Laravel se utilizan estas formas de codificación de la URL, y el servidor pues tiene que interpretar. Definimos otro location, acá la netile para definir nuestro home, y pues para la ejecución de lo que es PHP. Acá está. Ahora sí, location, nuestro home, PHP, que viene acá, los try files, a ver, para el no encontrado, 404. Habrá unas cuestiones adicionales que tienen que ver con el fastCGI, el split path info, fastCGI split path info. Utilizamos acá una expresión regular para definir los archivos PHP de la expresión regular más y ahí está. Simplemente es una expresión regular para reconocer archivos que tengan extensión, puede ser PHP o alguna otra extensión. Definimos para ejecución, fastCGI para el index. Ahora va a ser el index.php. Incluimos lo que son los fastCGI params
y definimos como fastCGI param script, nombre de script, file name, la raíz del documento, documents root, y acá fastCGI script name. Otro parámetro, path.info, fastCGI, path.info. Esto, bueno, preparando el servidor en el caso de que pues se requiera ejecutar algunos scripts de automatización en base a CGI. Esta va a ser la configuración de nuestro servidor Nginx. Entonces, pues, a ver, volvemos acá. Hemos creado nuestro Dockerfile. En nuestro Dockerfile, lo necesario para la construcción del contenedor Nginx, lo cual también implica definir una configuración del servidor, lo cual está acá en este otro archivo. Entonces cerramos esto acá, volvemos al Docker Compose. También tenemos que definir lo que son los puertos, mapeo de puertos. A ver, voy del 8080 al 80. 80 de forma local y desde el cliente voy a acceder mediante la 8080. Volúmenes. Bueno, voy a enlazar acá src donde va a estar todo el proyecto, a var www y solamente hasta HTML, solamente hasta ahí. Y es el servidor a través del archivo de configuración que vimos hace un instante, quien va a redireccionar la carpeta pública. Otro volumen, en este caso específicamente para la configuración nginx default.conf. Ahora, ¿por qué tendríamos que enlazar este volumen si es que no tiene nada que ver con el proyecto Laravel o con el servidor? Pues simplemente porque si es que necesitásemos realizar o revisar algo de la configuración, actualizar cómo funciona el servidor, y podemos darle la bandera read only. Bien, este contenedor va a depender del servicio de PHP y va a depender del servicio de MySQL. Y podemos renombrar el contenedor. Le voy a llamar Laravel Server. Ese va a ser el nombre de mi contenedor. Y finalmente, Networks, pues le voy a decir que pertenezca o que utilice los servicios de la red Laravel Network, que la hemos definido más arriba. Bien, PHP. Nuestro servicio PHP, de la misma forma, va a tener un build como esta ruta por defecto. Nuestro Dockerfile. Antes me estoy olvidando del contexto. Ahora sí, el contexto. Ahora sí. Vamos a desglosar build en un contexto y un Dockerfile. Dockerfile va a estar en la carpeta Dockerfiles y acá voy a crear un nuevo archivo para la imagen para configurar la imagen que voy a descargar, que es php.dockerfile. Entonces, dentro de la carpeta Dockerfile vamos a crear ese archivo. Acá php.dockerfile. Bien, mi imagen, una imagen de PHP. A ver, voy a utilizar la 8.2 FPM para Alpine. Justo ahí está. Esa es la que estoy buscando. 8.2 FPM para Alpine. Esa va a ser mi imagen base. Defino mi workdir como var
www.html. Y bueno, dijimos que copiamos todo lo de CRC a la raíz del contenedor. Ahora, para configurar PHP no solamente requiero PHP, también requiero librerías necesarias para que funcione el Laravel. Y respecto a los requerimientos del Laravel, pues son bastantes librerías. Vamos a empezar a desglosarlas. Recordemos que en Alpine el gestor de paquetes es APK. Y como debo instalar, lo hago con APK add. Utilizo la bandera no caché. Bueno, porque recordemos que esto no es un sistema operativo convencional, sino es más bien solo un contenedor. A ver, MySQL Client, MSM, TP, Perl, wget, props, shadow, libzip, libpng, lib jpg, jpg turbo, libwebp, freetype, iq. Primero voy a instalar todas estas dependencias. ¿Puedo hacerlo todo en una sentencia run? Sí, puedo hacerlo, pero generalmente se recomienda partirlo en varias sentencias run, porque esto me ayuda, si falla algo, a depurar solamente la línea necesaria. Entonces, como un primer lote, digamos así, de dependencias, voy a instalar estas de acá: cliente MySQL, MSTP, Perl, wget, props, shadow, librería zip, png, jpg turbo, webp, freetype y además iq. Como un segundo lote, a ver, vamos a instalar con apk add, igual como un no caché, es decir, no quiero guardar nada en la caché. Le doy parámetro virtual, lo que es build essentials. Pongo un backslash acá porque voy a agregar más librerías a instalar. ¿Por qué build essentials? Si build essentials es pues para instalar compiladores. ¿Qué tiene que ver un compilador acá? Pues puede suceder que hay bastantes librerías que pues no están consolidadas y se las deba descargar a partir del código y construir a partir del código. Entonces, en ese caso, es necesario construir al mismo instante de descargar, y para eso me va a servir el build essentials. Bien, ¿qué voy a instalar? Voy a instalar liqudev, iqlibs, zlib, modo desarrollo, dev, g++ para compilar, make para construir, automake para soportar eso, el autoconf y la libzip dev. Voy a hacer con backslash para que se vea todo y pues bueno, pueda seguir avanzando ahí. Luego de estas librerías vamos con libpng, modo desarrollo, dev, libweb, webp, modo desarrollo, turbodev. Son las versiones de desarrollo, algunas de estas no está disponible, para compilarlas y construirlas directamente acá. Ahora, una vez que descargo estas, a ver, voy a hacer uso de el script Docker, de los scripts Docker, and voy a poner ahí otro backslash y hago uso del script Docker php extension configure. Vamos a configurar la extensión gd
enable GD, utilizando lo que es FreeType, también con JPG y con WebP. Ya no hay espacio, me voy abajo. Ahora sí. Docker PHP instalamos GD y además lo voy a ir haciendo todo uno debajo del otro. Lo que es MySQLi, la extensión MySQLi, instalamos también, en el caso de que se requiera, acceso a PDE vía PDO. Tenemos GD, tenemos MySQLi, PDO, internacionalización con IntL, BCMAT, OP caché, OP caché, EXIF, librería zip. Y una vez que pues ejecute todo esto, a ver, vamos a hacer apk del build essential. O sea, esto no lo voy a necesitar para nada para ejecutar Laravel, simplemente para construir esto de acá, en caso de que sea necesario, así que luego lo voy a borrar. Y también voy a quitar con rm de forma recursiva y forzada todo lo que haya quedado remanente en user src, o sea, todos los códigos que se hayan utilizado de las extensiones PHP. Bien, esta básicamente es la base de todas las dependencias. Algunos otros adicionales: apk adds no caché, psre y la variable de PHP insedeps. Vamos a ponerle su ANS. Ahí está. PCL. Y también vamos con Redis. Docker PHP. La extensión. Vamos a hacerlo hasta abajo. And. Ahí está. Vamos a habilitar lo que es Redis, otra extensión que se requiere para que funcione bien Laravel. Vamos a configurar, vamos a agregar un grupo, add group, vamos a darle Emil Laravel y también vamos a agregar el usuario Laravel al grupo Laravel. Le asignamos un shell sh para que pueda ejecutar comandos. Cambiamos propietario, forma recursiva. El usuario Laravel va a ser propietario de var www.html. Bueno, obviamente definimos nuestro usuario Laravel. Obviamente este contenedor va a ser exclusivamente para un proyecto en Laravel. O sea, no requerimos acá que funcionen muchos más servicios que el proyecto Laravel que nosotros vayamos a crear. Entonces este va a ser nuestro php.dockerfile. Cerramos, volvemos acá. Estábamos configurando el servicio PHP. Tenemos nuestro Dockerfile. Ahí está. Vamos con los volúmenes.
la carpeta src. También lo puedo definir a partir del punto de la ruta actual. Ubicada var www.html. Y bueno, como esto es PHP, es decir, no tiene que ver con el servidor web, le voy a dar la opción delegate, nada más, porque es necesario que PHP ejecute acá ciertas cosas, las ejecuta acá, pero bueno, recordemos que la función principal de esta carpeta está orientada al servidor web. Renombramos nuestro contenedor, lo voy a llamar Laravel PHP, y las redes a las que pertenece, pues la red Laravel Network. Muy bien. MySQL. MySQL no necesita mucha configuración, así que directamente defino acá la imagen MySQL, digamos la versión 8.01. Vamos que quiero trabajar con esa versión. Defino acá como restart, unless, solamente cuando se detenga, stop it, unless stop it, a no ser que se detenga, se va a reiniciar. Le voy a habilitar terminal, TTY, un true. Renombramos el contenedor, le voy a llamar Laravel MySQL. Ese va a ser el nombre del contenedor. Quizás lo único pues de configuración adicional sería un archivo de variables de entorno, un env, que va a estar dentro de la carpeta mysql.env. Entonces acá me creo una nueva carpeta en la raíz mysql, y acá el nuevo archivo .env. .env es este nombre que yo le estoy dando acá. Generalmente se sigue esa estructura. ¿Qué va a contener este archivo .env? Es decir, las variables de entorno de MySQL. Voy a definir MySQL database, el nombre de la base de datos. MySQL user, voy a crear un usuario. Voy a crear contraseña para ese usuario, su password, que va justo ahí debajo. Y también tengo que modificar lo que es la root password. Nombre de la base de datos, Laravel project, digamos, va a ser el nombre de mi base de datos. Usuario 1, y su contraseña va a ser user1.pa55. y para el root, una contraseña fácil, root.pas o pa55. Esas son mis variables de entorno para MySQL. Con eso concluimos MySQL, o al menos la configuración de las variables de entorno. Vamos a exponer los puertos. Lo voy a dejar tal cual, de forma local y de forma interna al 3306. Redes, red Laravel Network. Y me olvidaba de los volúmenes. Voy a sacar a MySQL Data. Así, MySQL Data. Así, MySQL Data. Voy a tener que crear acá una carpeta, o se va a crear la carpeta MySQL Data, donde saque de var lib MySQL. Entonces acá va a estar mi carpeta MySQL Data, y acá voy a volcar todo el contenido de las bases de datos. Con eso concluido MySQL. Nos queda phpMyAdmin. Igual no es muy difícil de configurar, así que directamente voy a sacar la imagen de phpMyAdmin, grupo barra producto phpMyAdmin, dos puntos, acá digamos que quiero la última versión, latest. Esta se va a reiniciar siempre que sea necesario. Entonces a restar le doy always. El container name va a ser Laravel-phpMyAdmin. Laravel phpMyAdmin. Depende de que el servicio MySQL esté funcionando. Y los puertos, bueno, voy a poner el 8090 que mapea
al puerto interno 80 donde funciona phpMyAdmin. Variables de entorno, a ver, las voy a definir acá. Sería phpMyAdmin host, phpMyAdmin user y phpMyAdmin password. MySQL, el usuario root y la contraseña de root.pa55. A ver, estas variables de entorno, primero lo que me van a hacer es, cuando yo abra localhost 8090 de forma local, directamente me va a mapear al phpMyAdmin, pero con la sesión ya iniciada. Es decir, no voy a tener que ingresar mi usuario y contraseña. Directamente me va a dar la sesión iniciada con estos parámetros para que yo pueda gestionar las bases de datos. Networks, pues la red que hemos definido, que es Laravel Network, nuestra red definida en la parte superior. Composer, ya estamos acabando los servicios. Build, como lo hemos hecho en todos los servicios, definimos para build un contexto que es la carpeta local, y este va a tener un Dockerfile que va a estar en la misma ruta que todos los demás, que es dockerfiles /composer.dockerfile. Acá voy a crear entonces mi archivo composer.dockerfile, que va a contener Composer Dockerfile. Bueno, la imagen de Composer latest. Recordemos que Composer se ejecuta a nivel de comandos, así que para este contenedor necesito agregar el grupo add group. A ver, de hecho, esto ya lo hice acá. Mismo que PHP. Agregamos el grupo -gmil, el Laravel, y además agregamos el usuario al grupo, usuario Laravel al grupo Laravel, y le damos el bin shell Laravel. Usuario Laravel y su workdir, donde va a trabajar var www.html. ¿Cómo es este contenedor? Simplemente va a servir para recibir comandos Composer. Necesita tener un entry point, que es el comando Composer, y acá le voy a dar el parámetro al momento de invocar ignore platform reqs. Vamos a ignorar los requerimientos específicos por plataforma. Este va a ser mi archivo entonces Dockerfile. Ahí está. Luego, para el servicio de Composer, a ver, los volúmenes, la carpeta src avar www.html. Dependencias de servicios, depende de que funcione PHP. Y las redes, la red Laravel Network. Artisan, el servicio Artisan, de la misma manera el build lo vamos a desglosar en contexto local, y su Dockerfile, la carpeta Dockerfiles, va a utilizar el mismo Dockerfile que PHP, porque recordemos que Artisan es un script PHP que viene al momento de instalar el proyecto Laravel, y pues se ejecuta a partir del binario de PHP. Por lo tanto, su Dockerfile, los requerimientos de este contenedor van a ser los mismos que se han definido en el archivo Dockerfile de PHP. Lo mismo con los volúmenes src enlazado a var www.html, var www.html.
Se necesita definir entry points acá. El comando que ejecuta Artisan es php y lo hace, o el comando más bien va a estar en var, o el script es el que va a estar en var www html, se va a ubicar en Artisan. Ahí. Redes, Laravel Network, esa va a ser mi red. Y bien, este es entonces toda nuestra estructura de contenedores con los servicios que vamos a utilizar para trabajar lo que es Laravel. Tenemos como nuestros Docker files, tenemos a Composer, Nginx y también PHP. Configuración de variables de entorno, MySQL, el default.conf y bueno, carpeta MySQL Data y carpeta SRS completamente vacías para acá extraer, y pues acá vamos a crear, de hecho el proyecto lo vamos a crear en el contenedor y se va a reflejar acá adentro para poder trabajar. Venimos acá, vamos a limpiar y vamos a construir nuestros contenedores. A ver, vamos a hacer un ls, recordemos dónde estamos, acá está el Docker Compose YML, entonces acá es donde ejecutamos el comando Docker Compose app opción D. Se me fue una R, no es Docker Composer, Docker Compose nada más. Lo voy a volver a hacer para que se vea todo bien. Estoy ahí, Docker Compose, nada más, app -d, sin la R. Bueno, no se ha podido conectar con el motor de Docker. Tengo que haber iniciado Docker, se me fue eso. Esperamos a que inicie todo el motor de Docker. Ahí está. Bueno, antes que nada, para realizar este ejemplo, he limpiado absolutamente todo. Estoy trabajando con un Docker completamente vacío. No tengo imágenes, no tengo volúmenes creados, no tengo builds, nada. Todo lo he limpiado. Ahora sí, vamos a ejecutar nuevamente. Muy bien, lo primero que se realiza es el pooling de las imágenes. Bien, acá el tiempo de espera siempre va a depender pues de la velocidad con la cual nos estemos conectando a internet. Simplemente esperamos. Muy bien, se empiezan a construir los contenedores. Bien, acá se empiezan a ejecutar algunos de nuestros Docker files, y pues lo que decíamos es bueno separar estos runs para ver qué es lo que se está ejecutando y qué es en lo cual puede fallar. Este es el primer run APK. A ver si lo podemos revisar acá. Acá está, ese es el primero que se ha ejecutado. Ahora está en el segundo, que es el no caché virtual build essentials, y pues todos los que son códigos y se van a compilar, que es esta línea de acá. Está ejecutando esta línea. Bien, simplemente esperamos a que termine de completarse. Bien, vemos que ya ha pasado esa línea. Ahora ya va para la siguiente. ¿Sabes? Esta línea de acá ya que se está ejecutando.
ya es la parte final de la ejecución de Docker Compose. Muy bien. Todos nuestros contenedores pues ya se han iniciado. Tenemos nuestra red, los contenedores que hemos creado acá. Estos les dimos nombre, a estos no les dimos nombre, ni Artisan ni Composer, por eso pues le ha dado el nombre acá por defecto. Y estos son los demás contenedores los cuales hemos trabajado. Bueno, ahora vamos a verificar que el contenedor o los contenedores realmente funcionen. Recordemos que estamos haciendo todo esto para tener un entorno de trabajo que pueda funcionar con Laravel. Así que con el comando docker compose vamos a ejecutar runrm. Este es el prefijo para ejecutar comandos dentro del contenedor. Vamos a ejecutar composer create project, composer create project, de Laravel, Laravel, punto. Esto yo lo voy a crear en el contenedor, por eso acá como ruta le doy punto. Y de acuerdo a la configuración que tenemos, ese proyecto creado pues se va a reflejar en nuestra carpeta src. Acá nuestra carpeta src está vacía, no tiene nada. Este es el comando, esta es la parte inicial que me permite ejecutar comandos dentro del contenedor, y este es el comando específico para crear el proyecto como si estuviésemos dentro del contenedor. Ahí está, se está creando el proyecto. He descargado todo lo que es la plantilla del proyecto de Laravel, se está instalando. Ahora, se supone que se ha ejecutado el comando, se ha realizado la primera migración. Y a ver, revisamos acá nuestra carpeta src. Y acá está todo el proyecto Laravel. Entonces ahora vamos a trabajar específicamente con todo esto de acá. Ya nos metemos dentro de la carpeta src y trabajamos para verificar que funcione adecuadamente el Laravel. Bien, vamos a verificar, a ver. Vamos a verificar cómo va la base de datos. 8090 es el puerto que le dimos. Y pues accedimos directamente al PHP MyAdmin. Acá está la carpeta, la Laravel Project. Está completamente vacía. Vamos a realizar la migración. Pero bueno, acá se realizó una migración, claro, pero esa migración se ha realizado en SQLite, no se ha realizado en MySQL. Para ello, dentro de la carpeta src, que es donde está el proyecto Laravel, el archivo .env, repito, del proyecto Laravel, la sección de base de datos, pues vamos a modificar para que se use la base de datos MySQL. Host de la base de datos, el nombre del servicio que se llama MySQL. Puerto 3306, base de datos, nuestra base de datos es Laravel-project, Laravel-project, username root y la contraseña que nosotros hemos definido para el usuario root. Modificado esto, vamos a realizar entonces una primera migración. Nos vamos a basar en este anterior comando. Tenemos que ponerle siempre por delante docker compose run, opción rm, artisan. Vamos a eliminar la caché. Ahí está. Y vamos a realizar una migración. Muy bien, ahí está la migración. Vamos a revisar. Acá, aquí está toda la base de datos base, las tablas base de Laravel. Y localhost 8080
Ahora vamos a borrar la caché. Y vamos a actualizar. Bueno, un tercer intento. Bien, vamos a revisar la configuración. Lo más seguro es que hay algún error en el lado del servidor. Y en el lado del servidor, acá está. A ver, puede ser la configuración del Dockerfile o la configuración del Nginx que nosotros hemos definido acá. Respecto al Dockerfile, pues esto define cómo se construye el servidor. Así que si llegásemos a este punto, significa que el contenedor en base al servidor se construyó adecuadamente. Así que ese error lo más seguro que esté acá. Acá. Acá falta un punto y coma. Ahora sí, falta el punto y coma, lo que implica que la configuración del servidor no se ha enviado adecuadamente. Por este punto y coma vamos a reiniciar el servicio. A ver, para reiniciar el servicio simplemente tengo que detenerlo. Hacer un stop. Detenemos todos los contenedores. Lo bajamos. Down. Y volvemos a hacer un up. Ahí está. Volvemos a cargar acá. Vamos a borrar todo. Y ahí está. Ya tenemos Laravel corriendo. Dentro de nuestros contenedores tenemos acá la base de datos. Y bueno, con este video llegamos hasta acá. En el siguiente video pues vamos a ir a construir algo en Laravel, algo sencillo. Vamos a construir una REST API en base a algunos servicios web y una tabla de base de datos para ver que este contenedor es completamente funcional para trabajar todo lo que es Laravel.